Bueno, voy a saludar a Javier Chicote, que es periodista de investigación del diario ABC. Don Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy entretenido todo esto, fantástico. Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, ¿qué me dices del teléfono del señor fiscal general del Estado, que una vez que lo ha intervenido la Guardia Civil, no aparece ni un solo WhatsApp entre el 8 y el 14 de marzo, cuando se produce ese documento que se filtra convenientemente entre ellos? Pues bueno, si le damos el beneficio de la duda a las explicaciones que ha dado la Fiscalía, yo creo que el juez estaría en su derecho de decirle, pues me va a demostrar usted cuando ha hecho este tipo de borrados en etapas previas, ¿no? A ver si esto es tan habitual como parece. ¿Lo hace la Fiscalía? Pues yo sinceramente lo desconocía. ¿Es verosímil que lo haga? Vale, pues puede serlo, pero desde luego cuando menos es sospechoso que en esa semana, en los días claves de esa filtración por la que está imputado el fiscal general del Estado, filtración de un documento que sale de la Fiscalía, no tenga ni un solo mensaje. Insisto, ha dicho la Fiscalía, ha salido al paso, vale, estupendo, pues nos tendrá que demostrar entonces quién borra sus mensajes y cuándo los borra y cuándo los borró antes de que saltara este escándalo, para ver si es verdad que existe ese patrón, porque si no lo que podría existir es otra cosa mucho más grave, que sería un delito. Destrucción de pruebas, entre otras cosas, como decíamos antes, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, ¿esos mensajes pueden rescatarse o es ya imposible una vez que los han borrado en WhatsApp? Bueno, si siguen en el servidor, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil podría llegar a ellos. La última forma es solicitarlo al servidor central de WhatsApp, que está en Estados Unidos. Pero ahí ya va a depender ese nivel de borrado hasta dónde haya llegado. Si es un borrado que han hecho informáticos especializados y que están contratados por la Fiscalía, que esto lo desconozco, probablemente ya los hayan hecho desaparecer por completo. Pero no sé, no tengo suficientes conocimientos tecnológicos, informáticos, pero sí sé que la última opción es servidor central de WhatsApp en Estados Unidos y luego hay otra forma también, y es ir a los móviles a los que se enviaron esos mensajes, porque que se borrara el terminal de Álvaro García Ortiz, lo que no significa es que se haya borrado el de receptores o emisores que tenían contacto con el fiscal general. Ahí la clave, Javier, efectivamente. Bueno, hay evidencias de que hubo un cruce de mensajes esos días de Álvaro García Ortiz con su jefa en Madrid, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, si no recuerdo mal, y también con Pilar Sánchez Acera, la fiscal de la Audiencia Provincial, no, la fiscal superior, me parece, ¿no? No recuerdo el cargo, pero en fin. Sí, la fiscal Sánchez Acera es la de Moncloa. Perdón, Pilar Almudena Lastra. Estamos confundiendo ya tantos personajes. Bueno, Almudena Lastra, que es fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿puede ser? Sí, el TSJ, y quienes están ahora mismo imputados son la fiscal jefe de Madrid y Álvaro García Ortiz. Efectivamente, que es la fiscal jefe de la audiencia. Bueno, ahí sí que hay mensajes cruzados entre el señor García Ortiz y sobre todo con Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de la audiencia de Madrid, en los que se ve que hay necesidad urgente de que se publique ese documento, que hay que ganar el relato, etcétera, etcétera. O sea que ahí sí hay mensajes comprometidos, evidentemente, ¿no? En ese sentido. Sí. Sí, sin ninguna duda. Aquí lo que ocurre es que aparece esa información en la que se daba a entender que el pacto había partido de la Fiscalía, que era la Fiscalía la que ofrecía el pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, desde la Fiscalía General del Estado salen en tromba, pero de una forma desaforada, porque esto lo podían desmentir, podían emitir un comunicado como se emitió, pero lo que no puedes es coger una comunicación totalmente sujeta a secreto entre el abogado de un particular y el fiscal del caso, en el que se está negociando un asunto sobre delitos fiscales, y utilizar ese documento, difundirlo, filtrarlo y entregárselo a los medios. Entonces, claro, fue un exceso de celo, yo creo, por parte de la Fiscalía, en la que todo apunta que incluso pues han llegado a poder cometer delitos. Además, hay un momento, vamos a recordar que en ese sentido también hay una denuncia presentada ante el Tribunal Supremo por posible destrucción de pruebas contra el fiscal García Ortiz por parte de un fiscal del Tribunal Supremo, que es Salvador Viada, porque le pilla infraganti cuando está manipulando su teléfono en el momento en que la UCO está interviniendo su despacho. Y entonces dice, ojo, ¿qué está haciendo? ¿Está borrando mensajes? ¿Está eliminando pruebas, posibles pruebas?
Sí, sí, claro. Viada, él mismo lo ha contado. Claro. Él vio a Álvaro García Ortiz con el móvil ahí, pues que parecía que estaba borrando algo y le extrañó. Dice, ya se lo han debido devolver o algo, porque era el día que efectivamente estaban ahí los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que por primera vez en la historia de la democracia tienen que registrar el despacho del fiscal general del Estado. Y él estaba ahí, pues enredando en el móvil. Veremos a ver hasta dónde llega esa denuncia. Pero lo que yo creo que a estas alturas ya es completamente insostenible que tengamos en ejercicio un fiscal general del Estado al que le ha tenido que intervenir el móvil la Guardia Civil y que está siendo investigado por unos delitos tan graves como estos, porque al final es la cabeza del Ministerio Público que se dedica a perseguir, a denunciar el delito, está ahora mismo siendo investigado por unos hechos de una tremenda gravedad. Javier, ahora vamos a lo del tema de Lobato, que es el tema que vosotros sacasteis en exclusiva en ABC y que luego, sí, en fin, provocó incluso pues, la dimisión del propio Juan Lobato. Antes, escuchen lo que ha dicho Sánchez, lo recordaba antes Ana Martín, en Bruselas hace un ratito a propósito de este asunto, del el teléfono o los mensajes o los no mensajes del fiscal general del Estado. Vean ustedes cómo interpreta y manipula este asunto, hasta el extremo de decir, esto demuestra que no hay nada, y que pida perdón la señora Ayuso e incluso que dimita. Escuchen y vean. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Bueno, a ver, Javier, hay que reírse para no llorar. Hay que tener cara dura, hay que tener, en fin, cara de hormigón armado para decir esto. Esto es tremendo lo de este señor. Dime, por favor, que esto es inteligencia artificial y que es una manipulación. Es que yo pensaba que era eso. ¿No? Es que no es, o sea, es algo, es como un personaje. O sea, sí. no sé quién puede creerse, o sea, semejante estupidez y qué rostro de cemento armado hay que tener para decir eso. Vamos a ver, pero ¿quién va a filtrar el mail de la Fiscalía? Pues salió de la Fiscalía y lo que se está haciendo es investigar cómo salió de la Fiscalía, quién lo da y lo que pasó después, y es gracias a la información que publicamos, es que el terreno del delito que se está investigando en la Fiscalía, ese terreno de juego, se fue a la Moncloa. Es que recordemos que Pilar Sánchez Acera era la mano derecha de Pedro Sánchez, precisamente de Óscar López, del su jefe de gabinete en ese momento. Y estas declaraciones de Sánchez es una cosa, es como, o no vive ya en la realidad, no sé si es el síndrome de la Moncloa o qué, o se piensa que somos todos profundamente imbéciles, porque es que yo creo que ni el más sanchista entre los sanchistas, después de escuchar esto, puede decir, pues tiene razón el presidente, porque es algo, no sé, surrealista, la verdad. O sea, no doy crédito. Un momentito, Javier, le pregunto a tu director, a Julián Quiró, ¿vas a pedirle perdón al fiscal general del Estado después de esto? Es de la manipulación que dice. Y la Guardia Civil demuestra que no hay mensajes incriminatorios. No. La Guardia Civil ha dicho que no hay ningún mensaje. Claro, cero mensajes. Que hay cero mensajes de ningún tipo. Y ha tenido que aclarar la Fiscalía que no hay mensajes porque se han borrado. O sea, que lo que hemos descubierto hoy agrava la situación, que es, ante una investigación crucial, importantísima, nada menos que contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, resulta que la Fiscalía, insisto, con intencionalidad o sin ella, que ya se verá, ha procedido al borrado, es decir, a la destrucción potencial de pruebas de una persona incriminada y que resulta ser un altísimo cargo político. Es de una gravedad. Bueno, la capacidad de manipulación del presidente del gobierno es conocida, pero llega a un punto ya grotesco, ¿no? Dice, no, es que ha dicho que no hay ninguna prueba incriminatoria. Le ha faltado añadir, porque se ha borrado. Porque se ha borrado, que lo ha dicho la Fiscalía posteriormente. Que, por cierto, no han aclarado cuál es el procedimiento, con qué cadencia, cuánto tiempo después, qué protocolo se sigue para borrar y cómo se registra. Es que se está investigando al fiscal general del Estado por revelación de secretos a través de las vías telemáticas y a través del teléfono móvil, sea correo, sea WhatsApp, sea correo electrónico. Y resulta que en vez de colaborar y poner su máximo empeño en facilitar la investigación, en lo que él depende, su teléfono ha sido borrado. Tenemos que oír al presidente del gobierno decir esto. En fin, lamentablemente,
es muy peligroso, pero tenemos que reconocer que hay gente que le gusta oír estas cosas y le gusta oír lo que dice el presidente. De todas maneras, no nos puede sorprender este nivel de manipulación, porque hemos visto hace un par de meses cómo, después de que la Audiencia Provincial de Madrid por segunda vez respaldara la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno y dijera que no había una investigación prospectiva, a los pocos minutos, horas, salía la portavoz del Gobierno en la sala de prensa de la Moncloa diciendo que la Audiencia Provincial de Madrid había dado un tremendo varapalo al juez Peinado, diciéndole que estaba haciendo una investigación prospectiva, y era justo lo contrario. Era todo lo contrario. Entonces, claro, después de aquello en lo que había un documento de la Audiencia Provincial de Madrid que ponía negro sobre blanco, no hay una investigación prospectiva, pues ya esto no nos puede sorprender. Has mencionado, Antonio, el otro caso, que no es el otro caso, es el mismo caso para lo que estamos hablando, Lobato. O sea, lo que se ha descubierto esta tarde, relacionado directamente con el caso del fiscal general del Estado, que muy pocos días después de lo que se está investigando en la Fiscalía, cuando a Lobato le llega, al líder madrileño, le llega ese documento secreto del abogado del novio de Díaz Ayuso, él se pone en contacto con el secretario de Estado de Comunicación, o sea, no solo con la jefa de gabinete del secretario de Estado de Presidencia, de Óscar López, sino también con el secretario de Estado de Comunicación para hablar del mismo caso, y conocía los hechos, tenía conocimiento de ese correo antes de que se hubiese hecho público, y también con el secretario de Comunicación del PSOE, que hoy es secretario de Estado de Comunicación. Es decir, con dos secretarios de Estado. Estamos hablando ya que este asunto afecta de lleno al fiscal general del Estado. Señala al secretario de Estado de Comunicación, a la jefa de gabinete de Óscar López cuando estaba en Moncloa, y al secretario de Comunicación del PSOE, que hoy está en la Moncloa. ¿Qué quiere decir todo esto? Y a la jefa de prensa de la ministra portavoz. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay una coordinación absoluta desde el poder político en una operación que tiene ramificaciones múltiples y coincidentes en el tiempo. Entonces, Sánchez puede decir esto, pero es que hemos descubierto otros dos implicados esta misma tarde, en la misma trama. Sobre este asunto, Javier, porque este es el asunto efectivamente que a veces revela, poniendo de manifiesto que hay un mensaje de la entonces jefa de gabinete, del jefe de gabinete de Sánchez, hoy ministro de Función Pública, Óscar López, en el que le envía, le insta más o menos a que utilice un documento privado para exhibirlo en la Asamblea de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Documento privado que es el que afecta a su novio y a la Fiscalía, el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía. Bien. Este pone sus reservas, lógicamente, y dice, hombre, esto se ha publicado, y no te dice, bueno, pero ya, esto de los medios, etcétera, etcétera. Ahora el informe de la UCO es demoledor, señala de que efectivamente ese documento lo tenían todos estos, y lo estaban utilizando ya para que a su vez fuera arma arrojadiza contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la obsesión de Sánchez. Decía, pide la dimisión. Sí. Pedro va a pedir ahora mismo a Feijóo que dimita a la presidenta. En esos WhatsApp que se cruzan entre ellos. Es tremendo, cuéntanos. Sí, efectivamente, el informe de la UCO es completamente demoledor, y para mí, además, personalmente, pues estoy muy contento hoy porque refrenda hasta la última coma de lo que publiqué, porque, Antonio, hay que recordar, y esto es importante, sobre todo a los que nos dedicamos a esta profesión, yo cuando publiqué me dijeron que era un bulo, me acosaron por tierra, mar y aire. Hace poco una periodista amiga mía de un medio progresista, de un medio de izquierdas, me dijo, oye, no sabes, la gente que me decía, oye, tu colega se está tirando a la piscina, esto es mentira. Yo decía, pero ¿cómo que es mentira? Lo ha confirmado Lobato. Es decir, nosotros teníamos las pruebas y publicamos la absoluta verdad, con toda la veracidad del mundo y con la diligencia profesional hecha. Pero dieron esa tecla, la palabra mágica de bulo, todo lo que molesta al gobierno es bulo, y nos acosaron. Y hasta el punto que tuvimos que publicar, Julián me lo dijo, que adelantáramos en web el lunes cómo fue nuestro café con Juan Lobato en el que lo había reconocido todo, ¿no? Bueno, pues ahora esa portada titulamos que Moncloa filtró el documento y que quiso implicar a Lobato, y ahora el informe de la Guardia Civil lo que dice es que, por supuesto, Moncloa añade nuevos protagonistas de una importancia clave, como era Francesc Vallès, secretario de Estado de Comunicación, es decir, una persona de una cercanía absoluta a Pedro Sánchez, pero no solo Francesc Vallès, también el director de comunicación del partido, del PSOE, que es Jon Antolín, que precisamente es el que, después de que publicáramos esto, ha sustituido a Francesc Vallès en la Secretaría de Estado de Comunicación, y otros más que lo tenían, ¿no? Es decir, este documento se repartió como caramelos en la puerta de un colegio a sabiendas de que era un documento secreto, y bueno, pues por ese afán de destruir a Isabel Díaz Ayuso
con la información de su pareja, pues están ahora en esta situación. La verdad es que se ha dado la vuelta, ¿no? Porque esto era la gran apuesta informativa, por decirlo de algún modo, del gobierno, porque con esto querían contrarrestar todo el caso de Begoña Gómez, y ahora resulta que se les ha dado la vuelta, que quien de verdad tiene el problema es el gobierno y la Fiscalía por la gestión que hicieron de este caso. Y además, luego se ha demostrado también en ese informe de la UCO cómo el propio Juan Lobato cruza mensajes con su jefe de gabinete, que era David del Campo. Y le aconseja y dice, no se te ocurra participar de esta merdé, porque Ferraz, fíjate, ellos mismos sostienen que su propio partido les está pidiendo que hagan ruido para tapar que no había, que lo de los presupuestos estaba verde y que las elecciones en Cataluña pues estaban como estaban, etcétera, etcétera. Dice, no se te ocurra participar de eso, y menos, claro, utilizar un documento privado. Y él dijo, es que además, pues tienes razón, yes, le dice, no voy a utilizarlo. Sí. Además, recordemos que Lobato de formación es técnico de Hacienda del Estado. Es un tipo que sabe qué es ese documento y que no se puede utilizar. Y cuando consulta, como bien dices, a David Corral, a su jefe de gabinete, le dice, no, es que ni se te ocurra utilizarlo. Por eso, transcurren casi 8 meses, se imputa al fiscal general del Estado, se registra su despacho, se coge el móvil y el ordenador, y entonces Lobato dice, asesorado también, lo consulta con su padre, lo consulta con su mujer, y dice, me voy al notario. ¿A quién me voy al notario? ¿A qué va Lobato? A decir, yo no he hecho nada, me han pedido que cometa un delito y no lo he cometido. Por eso yo sí que me enfadé, por decirlo de algún modo, cuando Lobato, después de hablar con nosotros, se echa en manos de Moncloa, que eran los que lo iban a matar políticamente, pero se echa en manos de Moncloa y empieza a contar en los medios de comunicación que él fue al notario a decir que nadie había hecho nada malo, que ni la Moncloa ni él habían recibido nada de la Fiscalía. Pero ¿qué locura es esa? O sea, a ti te envían una noticia, tú no has hecho nada malo, si nadie ha hecho nada malo, no te vas a un notario a dar fe de eso, ¿no? Él fue a dar fe de que le estaban pidiendo que cometiera un delito y que él no lo cometió, y que si en la trazabilidad de esos documentos en algún momento de la investigación se llegaba hasta Juan Lobato, él poder decir, oiga, que yo me planté, y quizás también con alguna intencionalidad política, no lo sé, él dice que no, pero como su silla siempre se la estaban moviendo, quizás dijo, bueno, esto también puede ser un salvavidas, aunque insisto, él esta parte la niega. Bueno, pues el caso es que él está en la calle, y los presuntos delincuentes ahí siguen, en la Moncloa y en Ferraz. Esa es la historia, en relación con este caso. Él está en la calle, ha tenido que abandonar la Secretaría General del partido en Madrid, y los que le instaban a hacer y cometer una ilegalidad continúan. Incluso alguno ya es ministro encima. En fin, vamos a ver, por cierto, Pilar Sánchez Acera, que es la jefa del gabinete del entonces jefe de gabinete, hoy ministro de Función Pública. Esta señora es la que le envía ese mensaje y le envía el documento secreto en cuestión. Y luego, para justificar que había que darlo, etcétera, etcétera, se lo pasa al Plural, cuya directora, en fin, en agradecimiento a los trabajos prestados, pues la hace consejera de ese Consejo Político de Radio y Televisión Española, a más de 100.000 euros la nómina, ¿no? Bien, ¿esta señora cuándo va a ser llamada a declarar en este caso? Porque es evidente que tiene una responsabilidad tremenda, Claro. Va a ser llamada a declarar sin ninguna duda. Las partes ya lo pidieron, las acusaciones populares. Lo que ocurre es que el juez instructor prefería esperar precisamente a conocer el informe de la UCO sobre el móvil de Lobato. Porque claro, Lobato cumplió con lo que le exigió el juez, que es llevar el acta que firmó ante notario, pero en ese momento le dijeron, ¿tiene usted inconveniente en que copiemos su móvil? Dijo, no, ninguno. Dejó el móvil ahí un par de horas y lo copiaron. Entonces, antes de llamar a Pilar Sánchez Acera, el juez quería ver qué había en el móvil de Lobato, porque en lo que él entrega, los pantallazos que entrega a la notaría es solo lo que él considera, pero ahora hemos visto otras conversaciones que son muy interesantes y que son relevantes para la causa. Entonces ahora, con esta información, el juez sin ninguna duda la va a citar a declarar, y yo me atrevo a decir que en condición de investigada, que ojalá fuera como testigo, porque no puede mentir, estaría obligada a decir verdad, pero yo creo que con los indicios que hay en su contra seguro que va a ir como investigada. Y ahí, Antonio, es fundamental algo, y es que cuando Lobato recibe este mail, el que se revela el secreto, el mail del abogado de González Amador, lo recibe y ahí aparece reenviado. Es decir, Pilar Sánchez Acera no es la que saca la foto al documento y se la envía a Lobato, sino que a ella se lo había enviado a alguien también por WhatsApp y ella lo reenvía. Yo creo que esa es la primera pregunta que hay que hacer a Pilar Sánchez Acera. ¿Quién se lo envió a usted? A ver si se acuerda o no se acuerda. Claro. Y también me gustaría saber el estado del WhatsApp de Pilar Sánchez Acera. Si también hace borrados periódicos como la Fiscalía o lo conserva o lo está guardando para que podamos ver
el origen de ese documento. Yo tengo alguna sospecha, pero a ver quién es quien se lo envía a Pilar Sánchez Acera. Pues Javier Chivite, periodista de investigación del diario ABC. Gracias y buenas noches, Javier. Chicote, Chivite. Chicote, por Dios. Pues, Chivite es mi amigo portavoz claro, del 112. Efectivamente, Javier. Pues, yo creo que Antonio... no sé, y no sé si te he llamado más veces. No. Menos mal. Pues, No. A ver, la acumulación de evidencias y de argumentos que está diciendo Chicote, que está diciendo, si lo pensamos un poco, este es el mayor caso, una operación de Estado, una operación política que implica a la presidencia del gobierno, al principal partido en el poder y a la Fiscalía General del Estado, un concierto, una maquinación contra un particular, contra una adversaria política en realidad. Tiene una gravedad, es un caso de corrupción política como no se ha vivido en democracia. Si excluimos a los GAL, con todos los crímenes, pero excluyendo a los GAL, no ha habido un caso más grave de desviación de poder, de utilización de las instituciones de una forma maquinada y orquestada para destruir a un adversario político. Esto va a ir muy lejos. Quien piense que esto se va a quedar en nada, el atentado contra la democracia y contra los principios de la separación de poderes, de la limitación del poder institucional, es que es gravísimo. Es que ya lo estamos comentando, lógicamente criticándolo, pero no sé si somos conscientes de que es una operación en la que ya están plenamente inmersos la Fiscalía General del Estado, la presidencia del Gobierno y el partido en el poder. Y no sabemos si habrá algo más. Solo con lo que ya conocemos, no hay otro precedente igual en la democracia de corrupción a un grado extremo para destruir a un rival, sencillamente. Esto, estando en manos del Supremo, no va a quedar en nada. No va a, por muchas maquinaciones que haya, por muchas operaciones de lavado, porque lo que hemos visto hoy, como hemos conocido, es una operación de lavado de pruebas, yo creo que no se van a salir con la suya, no van a poder. Pues a pesar de lo que dices, Julián, mira Sánchez cómo interpreta la película. Que la pareja de la presidenta de la Comisión de la Comunidad de Madrid aclare los presuntos delitos que ha cometido contra la hacienda pública. ¿Qué responsabilidades políticas va a asumir la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Qué responsabilidades políticas? Aquel que solamente hace pedir responsabilidades políticas al resto, es decir, el líder de la oposición va a exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y usted me está preguntando por unos WhatsApps. Hombre. Este es el marido de Begoña Gómez, ¿no? Es el marido de Begoña Gómez. Es el marido de Begoña Gómez. Va a venir a mí a preguntar por unos WhatsApp. Está acusada de 4 delitos. Se está refiriendo a los delitos de la pareja. Bueno, si es que los ha reconocido, si es verdad, si es que estaba pactando precisamente con la Fiscalía el pagar una multa, etcétera, etcétera. O sea, ya está reconocido. Señor Sánchez, eso ya forma parte de otra película. Claro, es que eso no tiene nada que ver con lo que está pasando. Porque lo que está haciendo es usted manipulando, instrumentalizando un caso en función de un interés político. Fiscal, y además, cuando comete esos presuntos delitos, que ya lo sabe la Fiscalía, lo sabe la agencia tributaria, etcétera, etcétera, este señor no era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro. ¿No? Y delitos fiscales. Usted sí es el presidente, es el mal. marido de la señora Gómez, a la que están investigando, en tiempo y hora. Pero es que ha habido muchos líderes socialistas que han cometido este mismo delito. El último, el famoso embajador Morodo de Zapatero, condenado hace muy pocas semanas por un delito exactamente, bueno, por mucho más, cantidades mucho más graves, con penas de cárcel incluidas, que está muy bien. Pero el asunto es que no puedes buscar amparar el delito de o la presunta infracción de un familiar para cargarte a un adversario político. Claro. Porque es un hay un desprecio absoluto de los hechos, porque lo que no interesa son los hechos. Y por eso lo que no se quiere es, lógicamente, dar la razón a los jueces que lo que en este momento están investigando son los hechos. Y respecto a lo que decía Julián, que me parece que es clave, eso es un síntoma de las dictaduras. Es decir, ¿qué es lo que caracteriza o cómo empieza una democracia a convertirse en un sistema iliberal, por tanto antidemocrático? Cuando se utilizan todos los mecanismos del Estado contra personas, contra particulares, vulnerando los derechos fundamentales de los particulares que están amparados por la Constitución. Y el problema de todo esto es que no todo vale en política. Y estamos en un momento en el que la política española parece, por parte del gobierno, parece por parte de Sánchez, no solo que lo está legitimando todo, sino que todo vale en político, porque el fin no justifica los medios. Y aquí lo tienen claro. Es decir, para destruir a un adversario político que es Ayuso,
por cierto, demostrando que yo no sé si Sánchez desprecia a Feijóo o no desprecia a Feijóo, pero la obsesión que tiene con Ayuso, reconociéndola como si fuera la candidata a presidente del gobierno, es ya patológica, ¿no? Entonces, en este sistema lo que hay que deslegitimar y hay que dejar que los jueces actúen. Por cierto, las primeras declaraciones de Sánchez, cuando se refirió a los medios de comunicación, hay que aclarar, aquí los medios de comunicación no están montando una operación y construyendo, porque aquí de lo que se trata es, según él, de deslegitimar la construcción de una narrativa de los medios de comunicación que lo utilizan todo contra su persona. Los medios de comunicación estamos informando de los procedimientos judiciales, de los pasos judiciales. Es decir, el protagonismo lo tienen en este momento los jueces. Sí. Él lo que quiere es, lógicamente, frenar la amplificación de la información que están dando los medios de comunicación. Pero no debemos olvidar que estos procedimientos no los inventamos los medios de comunicación, no son una construcción contra el gobierno, sino que es una información respecto a la realidad de lo que está investigando el Poder Judicial.